por comisiones legislativas. Y tenía que haber un debate parlamentario que se dividen en comisiones de acuerdo a la temática, y ahí tenía que ser aprobada en general o en particular. Podía también haber adhesiones, podían haber también algunos diputados o senadores que no votaran, pero lo importante es lograr la mayoría de eso que está plasmado en la Constitución Nacional o provincial. Esa etapa, cuando se aprueba por una o por las dos cámaras, según fuera unicameral o bicameral, se llama sanción. Entonces, ¿cuál es el órgano que sanciona? Es el Poder Legislativo en una Asamblea General Constituyente que específicamente es para aprobar esta ley en particular. Y la promulgación, por el contrario, es cuando el Poder Ejecutivo aprueba. Y habíamos dicho de que podía hacer el Poder Ejecutivo una promulgación expresa o tácita. Expresa es como el nombre lo indica, cuando expresamente dice, visto y considerando la sanción de esta ley, se aprueba, se promulga. Que puede ser de dos maneras: mediante el dictado de un decreto, que es el acto administrativo por excelencia del Poder Ejecutivo, como también puede ser por un mero acto administrativo. Cuando el Poder Ejecutivo, llámese el presidente o el gobernador, dice, téngase por ley de la provincia, cúmplase, publíquese y cúmplase. Y después teníamos esa otra facultad que tenía el Poder Ejecutivo, que se llamaba el veto. Es decir, aquella facultad que la Constitución otorga, concede y faculta al Poder Ejecutivo para vetar la ley, o sea, para no aprobar. ¿Cómo puede ser el veto? Puede ser un veto en general o un veto en particular. Vamos a suponer que una ley tenga varios institutos, aprueba uno o dos y el otro no. O vamos a hacer que una ley tenga 10, 20 artículos, solamente aprueba la mitad y el resto no. Siempre y cuando tenga autonomía. Es decir, que no se puede vetar otras disposiciones cuando no están unidas inescindiblemente. Y después teníamos la publicación. Acuérdense que estábamos hablando de la publicación oficial, que era en el boletín oficial, nacional o provincial o comunal, depende de cómo era la normativa. Y podían ocurrir algunas variantes, llámese que el Poder Ejecutivo no lo apruebe o no lo diga nada. Si no responde dentro del periodo de los 10 días que se aprueba y se recibe esa ley, 10 días hábiles, entonces se considera como que ha sido aprobada. Eso se llama promulgación tácita. Ahí se terminarían las 5 etapas. Ello no obstante, la legislación y el Código Civil expresamente habla de la entrada en vigencia. ¿Qué significa entrada en vigencia? Implica la operatividad de la norma. ¿Cuándo es operativa? ¿Cuándo es exigible? ¿Cuándo puede ser incluso con la fuerza pública el cumplimiento forzado? Y son 2 tiempos. El día que ella indique, y si no designa tiempo, después de los 8 días de su publicación oficial. Recuerden que el día es el cómputo de tiempo de medianoche a medianoche. O sea, si la ley se aprueba, vamos a suponer el día de hoy, que es 2 de mayo, tenemos que contar a partir de ahí, después los 8 días de su publicación. O sea, empezamos a contar a partir del 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los 8 días, el 10 quiere decir que entra en vigencia el día 11. ¿Por qué? Reitero, el día es el intervalo de tiempo de medianoche a medianoche. No así en el derecho administrativo, que rige los días continuos. En el Código Civil, perdón, en los días, el día continuo. Mientras que en otras disposiciones normativas, por ejemplo las procesales, rigen los días hábiles judiciales. Después habíamos hablado también del cómputo del tiempo según el calendario gregoriano. Antes teníamos el teodosiano, el juliano, y ahora el vigente es el gregoriano. Es decir, los 365 días del año, incluyendo algunos días bisietos, que puede ser, es el día 29 de febrero cada 4 años. Después también estábamos hablando de otros plazos de meses y de años. El mes se computa por el número de días que tiene el mes.
será febrero 28-29, 30 los correspondientes días que terminan en 30, por ejemplo en abril, y 31, por ejemplo en enero, diciembre, etcétera, etcétera. Y otra cosa importante en esta unidad es la ley con relación al tiempo. Ya les he dicho que el profesor Abelenda nos enseñaba, el alumno que no sabe la ley con relación al tiempo, el alumno no puede aprobar civil primero o derecho privado, parte general. Porque esto lo van a ver a lo largo de toda la carrera. Es decir, desde cuándo es operativa una ley, hasta cuándo entra en vigencia una ley y si esta puede ser retrógrada. El principio general es que la ley se dicta y es vigente, operativa o exigible a partir del día que ella indica y si no designa tiempo, después de los 8 días de su publicación oficial. Y también teníamos que ver si una disposición, llámese un contrato, decía a los 30 días. Por ejemplo, un contrato de locación pagadero, el canon locativo, a los 10 días del comenzado del mes, o los 8 días, o cada 6 meses, o cada año, etc. Y el año es el transcurso del tiempo según el calendario gregoriano, o sea, 365 días. Y la otra pregunta al montón era, ¿qué pasaba si no designaba tiempo el contrato o una disposición, una letra de cambio, cheque, pagaré? ¿Cuándo podía ser exigible? Desde el día de su presentación. Bueno, seguidamente en la unidad 3 hemos estudiado la persona, la diferenciamos de la persona según el Código Civil, que decíamos que era todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Tenía 2 elementos, el ente y la capacidad jurídica. El ente es lo que existe o pueda existir. ¿Desde cuándo se comienza la existencia de la persona? Desde el momento de la concepción. ¿Qué decía el Código Civil? Desde la concepción en el seno materno? Porque era imposible pensar en aquella época de otras formas de concepción extracorpórea como es admitida hoy en día. Entonces, la única manera era la concepción en el seno materno. Con los avances científicos permitió otras posibilidades, por ejemplo, la forma de concepción extracorpórea, que podía ser homóloga o heteróloga, según que los elementos fecundantes fueran de la pareja o fuera uno o los 2 elementos extraños. Es decir, estamos hablando del óvulo materno y del esperma masculino. Bueno, hoy en día, reitero, ya no hay discusión porque puede ser una y puede ser la otra. Bueno, después también teníamos en el anterior código, que podía ser persona, la capacidad del segundo elemento, que era las personas de existencia visible o las personas de existencia ideal o jurídica. Hoy en día eso ya no es más. Hoy ya no hablamos de persona física, existencia visible, hablamos de persona humana. En contraposición a la persona jurídica, que es la que estamos por ver ahora en las unidades 9 y 10. Bueno, ¿alguna otra cosita sobre la forma de concepción? Eso nomás, yo me parece que no tendríamos que agregar. Obviamente ustedes vuelvan a mirar el código, vuelvan a mirar los libros, vuelvan a mirar los PowerPoint. Hoy no vamos a repetir nuevamente todo porque no nos va a alcanzar la clase para poder dar las unidades que se corresponden a esta clase. Bueno, en la unidad 4 vimos derechos personalísimos. Esto dimos una clase muy, muy larga, muy fácil, no es compleja, pero requiere tiempo, requiere dedicación y mucha parte práctica. Esta es una unidad, insisto, como le dije aquella vez, que se da todo. Tenemos que saber la clasificación de los derechos personalísimos, un concepto, porque no está definido, el concepto, la ubicación metodológica en el código, en los artículos 51 a 61, en los tratados sobre derechos humanos y en leyes especiales, y en todos los tratados sobre derechos humanos, y si es así, obviamente incluye la Constitución Nacional, provincial y en numerosas leyes inferiores, también denominadas infraconstitucionales. ¿Y por qué llamamos infra? Porque están por debajo de la pirámide jurídica, de la Constitución, los tratados de derechos humanos y así en forma decreciente.
Recuerden ustedes los caracteres. Y no me vayan a decir, son derechos subjetivos, innato y vitalicio termina. Tenemos que saber que son derechos subjetivos, que son innatos, connaturales con la persona, necesarios, de objeto interior, extrapatrimoniales, que son, no están en el comercio, son inmutables, no caducan por el transcurso del tiempo y al ser innatos terminan con la persona, o sea, con la existencia de la persona. Lo que se dio la clase anterior con Carolina, el fin de la existencia de la persona o la muerte. ¿Estamos? Y habíamos dicho también que no se ejercen solamente hasta ahí, sino que se proyectan un poquito antes y un poquito después. Es decir, esa unidad conceptual de persona es antes del nacimiento, durante el desarrollo de la vida de la persona, con la muerte de la persona y aún los efectos que produce el fin de la existencia de la persona. Recuerden que hablamos de la muerte, hablamos de los derechos personalísimos, hablamos de si se pueden hacerlos valer después del fallecimiento de la persona, si dispuso en un testamento vital, si dispuso en un testamento patrimonial, etcétera, etcétera. Esos son los caracteres. Y después habíamos hablado no solamente lo que hacen a la entidad física, espiritual y lo que hacen a la libertad, sino también habíamos hablado aquellos otros que hacían a la libertad de locomoción, a la libertad de prensa, a la libertad de información, que es el habeas data, ahora vamos a ver. También hablamos de la libertad ideológica política, libertad ideológica religiosa, libertad sexual, libertad de locomoción, de transitar por todos los medios, por tránsito aéreo, terrestre, etcétera, etcétera. Y finalmente, teníamos que hablar de aquellos que hacen la integridad espiritual. Recuerden el honor, la honra, la intimidad, la imagen, la voz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo protegemos? ¿Cómo pueden ser violados estos derechos? ¿Y a qué puede dar lugar y mediante qué acciones? Teníamos la acción del habeas corpus cuando estaba en juego el derecho a la libertad de una persona, de libertad física. Hablábamos del habeas data cuando estaba en juego o violación del derecho a la información. Habíamos hablado del habeas data inclutorio o exclutorio, es decir, cuando había una información que era sensible a nuestros sentimientos y que necesitábamos que eso está violado, necesitamos que eso salga a la luz y necesitamos una acción judicial que se llama habeas data exclutorio, que es muy breve, sumarísima, es lisa llanamente un amparo. Después teníamos otra que se llama inclutorio, cuando había una información que no estaba dentro de nuestro banco de datos. Por ejemplo, vamos a suponer que debíamos un dinero importante a los bancos, que éramos morosos, no pagábamos la tarjeta de crédito. Bueno, ¿a dónde teníamos que acudir? Había una acción procesal constitucional a la vez que me amparaba ese derecho. Claro que sí, se llama habeas data. Está en la Constitución, en los tratados y están en las leyes procesales y una ley específica que se llama habeas data. Como el nombre lo indica, viene de dato, de pedir una información del dato. ¿Por qué decía ese dato? Porque ocurría que yo ya había pagado la cuenta al banco, había liberado, ya no estaba más en esos registros de moroso, y entonces lo que necesitaba era que se excluya ese dato, el que estaba falso, y que se incluya que ya se había pagado y estaba liberado. Piensen ustedes en un comerciante, en un empresario, una persona de una alta magistratura que de la noche a la mañana salga por todos los medios de publicidad, que debía a Dios, al otro mundo, que vivía acá, que era moroso por todos lados, que no pagaba su cuenta, etc. Tanto tiene repercusión, incluso hasta en materia penal. Piensen ustedes que hay registros de padres morosos cuando no cumplen sus obligaciones de la responsabilidad parental. Y finalmente no podemos dejar de saber cuáles son las acciones protectoras desde otros aspectos. Habeas corpus, el habeas data, el amparo, que era la acción residual, breve, sumarísima, de acudir ante un juez
de solicitar justamente la salvaguarda de ese derecho. Yo les ejemplificaba en la clase, vamos a suponer que yo ganaba 50.000 pesos y el resumen de mi liquidación de este mes me venga 40. Entonces, obviamente que es de constatación objetiva decirle, señor juez, mis ingresos son 50 y cobré 40. O que me hubieran cesanteado sin justa causa. Entonces, iniciaba una acción que se llama amparo mediante una cautelar, que cautela de allí el nombre, una medida cautelar para que se me repongan el cargo mientras que dure el proceso principal. O en el caso que me se restituya esa diferencia y que si es que existía o no, se iba a validar con un procedimiento breve, sumarísimo, y que el juez iba a decir si correspondía o no. Como todo proceso es de primera instancia, por lo tanto puede ir a Cámara, puede ir a Superior Tribunal de Justicia. Pero la diferencia con el amparo que se puede iniciar directamente en la Cámara de Apelación, que va a oficiar como si fuera de primera instancia. Es decir, eso es a libre elección de la persona interesada que ve violado su derecho. Imagínense, acá yo le ejemplifiqué de 10.000 pesos, piensen que sea una cifra sumamente importante y que afecte, y los ingresos tienen que es alimentario, obviamente es para alimentar a él, a su familia y todo lo que eso corresponde. Piensen que esa persona hubiera sido un padre o una madre que estaba pagando alimentos por los hijos, y que de la noche a la mañana eso le corte, lo que puede costar y los efectos consecuentes en los distintos ámbitos que les exigí. Bueno, y después tenemos otras acciones, también algunas breves, que se llama reposición en especie o natura. Y finalmente tenían una acción larga, prolongada, que se llama de indemnización de daños y perjuicios. ¿Cuándo son violados estos derechos? Violado estamos hablando no violación propiamente dicha del derecho penal, físicamente, sino estamos hablando cuando se cercena un derecho o totalmente o en un porcentaje que me afecta mi desenvolvimiento de mi vida. Eso puede ser en sede civil, puede ser en sede penal, puede ser de carácter alimentaria, puede ser carácter patrimonial propiamente dicha, y bueno, hay que demostrar qué costo tiene eso. Vamos a suponer una mala praxis, vamos a suponer un daño y perjuicio originado en un accidente de tránsito, que genera responsabilidad, obviamente. ¿Y qué es responsabilidad? Es cargar con las consecuencias valiosas de un acto, pero para ello requiere presupuestos de la responsabilidad. Primero, obviamente, la autoría, porque no le van a ir a exigir a quien no lo es. El autor del hecho, la relación de causalidad entre el hecho y la consecuencia del hecho, y obviamente la tipicidad si en materia penal o la antijuricidad, que puede ser tanto en materia penal como puede ser en materia. ¿Quién sería el juez competente? Según sea civil o penal, va a ser el juez de primera instancia en civil o en materia penal. Si hubo lesiones, si hubo homicidio, muerte o un accidente de tránsito seguido de muerte, etc., va a ser en materia penal. ¿Puede unirse? Sí. Puede haber forma civil y comercial por separado, puede haber ser solo penal, solo civil o ambas conjuntamente. ¿Cómo es en la práctica? Generalmente se inicia la acción penal y a las resultas valga la redundancia, del resultado que triunfó o no, se inicia la acción civil. Puede ser que no haya sido el autor del hecho o no haya habido la intención deliberada de cometer el hecho, pero hubo daño. Y si hubo daño, es el presupuesto más importante de la ley. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Va una persona conduciendo y cruza la avenida con el semáforo habilitado a su favor, con los kilómetros de velocidad permitidos en los reglamentos de tránsito. Y yo, no obstante, una criatura al salir del colegio cruza o va con el celular, no mira, no advierte y cruza y esa persona se lesiona o muere. ¿Genera responsabilidad? Claro que sí, genera, pero no va a ser a título de dolo,
sino va a ser título de culpa, con los diferentes rostros que tiene la culpa, la negligencia, la impericia, etc. Bueno, eso vamos a ver también a lo largo de todo el programa, por supuesto, también en el aspecto patrimonial propiamente dicho. Es decir, por ejemplo, ante el incumplimiento de un contrato, el incumplimiento de una prestación, de las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente tenemos la morilla 5, si mal no recuerdo, milagro de capacidad. Entonces, ¿qué es la 5? Atributo de la persona. Bueno, habíamos hablado que es el vocativo personal con que se designa una persona dentro del seno de la familia, de la sociedad. Tenemos dos elementos, el prenombre o nombre de pila y el nombre patronímico. El prenombre es elección de los padres, más allá que en la práctica quien le elija, el padre, el abuelo, el médico, quien sea, le corresponde a los padres en ejercicio de la responsabilidad parental. Antes llamada patria potestad. Después habíamos dicho cuáles eran los nombres que no se pueden colocar. Habíamos dicho que es meramente ejemplificativo, que no es casuístico, no hay una norma que diga expresamente este sí, este no, este sí, este no. Salvo algunas que correspondan al sexo, al número, no más de 3 nombres, o que aquellos que sean contrarios a la moral, las buenas costumbres, como decía antes, eso se centra ahora en una expresión genérica que se llama cuando hubiere justos motivos. O sea, el carácter del nombre es inmutable, no se puede cambiar, salvo que existan justos motivos. ¿Y cómo podemos saber cuándo hay justos motivos? Tenemos que invocar y tenemos que acreditar, tenemos que probar cuáles son las razones por qué a mí me implica una injuria a mi nombre. En esos casos tenemos que iniciar esa acción, porque para cambiar la identidad, que habíamos dicho era inmutable, tenemos que iniciar una acción ante un juez de primera instancia. Siempre va a ser parte el Ministerio Popular. ¿Por qué? Porque está en juego el principio de legalidad. Y en el caso que el juez haga lugar, supresión de nombre, cambio de nombre o agregado, debe notificarse la sentencia al registro de estado civil y capacidad de la persona, para que en el asiento marginal correspondiente se aclare y en forma sucinta la parte dispositiva tiene que estar y agregarse la sentencia para demostrar cuáles fueron las razones de por qué esa supresión y esa modificación. Porque a veces ocurre la mala fe de las personas que se cambian el nombre o que se cambian el sexo color de después haber una violación a otro derecho sagrado. Por ejemplo, se cambian de sexo no porque sea su identidad esa o su autopercepción, sino, por ejemplo, porque se quieren jubilar a los 60, las mujeres se jubilan a los 60. ¿Cuánto podría haber mala fe en esos aspectos? Bueno, eso puede dar lugar también a adulteración de instrumentos públicos, etcétera, etcétera. Bueno, y después el apellido. El apellido también no se puede cambiar, salvo que hubiera justos motivos. Algunos pueden ser a título administrativo, cuando no traiga aparejado ningún perjuicio y un mero error material. Cuando es un error sustancial, sí hay que cambiar. No es lo mismo que diga José, que diga Josefa, no es lo mismo que sepa Josefina, o distinto es que sea María Ana, o todos juntos Mariana. En esos casos, a veces se puede hacer por vía administrativa. ¿Cuándo es cuando legalmente hay que cambiarse? Cuando cambia la identidad de la persona. Deja de ser Fernández para ser González. Tiene que haber una sentencia judicial que autorice, que haga lugar a la adopción y que autorice el cambio. Y depende si es una adopción plena, si es una adopción simple o una adopción por integración. Eso lo vamos a ver cuando seamos los días 5 o 6 en familia, o sea, por ahora nos detenemos ahí. Después están los casos en que están permitidos legalmente, como el caso de adopción, cuando la ley de género expresamente la autoriza. Cuando una persona se autopercibe de otro sexo o cuando se cambia el sexo, va de suyo que al cambiarse de género automáticamente tiene que hacerse un cambio. Pero no solamente en la partida de nacimiento, sino en todos los instrumentos que genere que pueda dar lugar a una confusión o una mala fe. Por ejemplo, si tiene una propiedad, tiene que cambiar en el registro de la propiedad que se cambió o no.
si tiene un automotor, si tiene una sociedad, si está inscrito en el registro público de comercio, si es casado, si es una pareja convivencial, o, por ejemplo, si tiene ¿qué otro supuesto puede dar lugar? Por ejemplo, si es padre, si es hijo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que en la partida de nacimiento de los hijos figure Fernández y resulta que ahora es otra persona. Entonces, todos esos casos que genera una consecuencia de acto sucesivo debe cambiar. Si se recibió profesional, se recibió siendo Josefa, como le decía, y ahora es Josefina. Obviamente que el título, que es un instrumento público, que hace plena fe y goza de autenticidad, como todas las partidas, etcétera, deben modificarse. Deben. Lo mismo ocurre cuando es un divorcio. Imagínense si después se cambió de sexo o cambió de apellido. Resulta que estaba casado con otra persona y la sentencia nunca se inscribió en el registro de Estado Civil y Capacidad. La importancia de esto, porque aun cuando tengan la sentencia judicial que decrete el divorcio y que ordene inscribir en el registro, ¿qué pasa si la persona o su abogado o cuando no hay un oficio por parte del juzgado no se inscribe en el registro? Es una relación solamente entre partes, pero no tiene efecto respecto de terceros. Y la importancia, imagínense, si fallece el cónyuge y no estaba inscrito al divorcio, esa persona puede heredar, intervenir en el sucesorio, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de esta materia es no solamente estudiar el hecho o la relación jurídica, es estudiar los efectos jurídicos o consecuencias que produce un hecho. Ergo, en otras palabras, a todo derecho se le antepone un hecho que le sirve de antecedente. Bueno, después vamos a estudiar los distintos supuestos de hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales, hijos adoptivos, la mujer viuda, la mujer casada, la mujer separada. ¿Cuál es la reforma sustancial? La reforma sustancial era el apellido de los hijos matrimoniales, antes era el primer apellido del padre, precedido a la profesión del matrimonio, y de los hijos, primero el padre, que podría eventualmente, no siempre, agregar el de la madre a petición de ella o el propio interesado a partir de los 18 años. Hoy en día es optativo. Puede elegir ambos padres, puede elegir uno, puede ser del cónyuge, puede ser del otro cónyuge, alternado, doble, etc. Lo que sí, una vez que al hijo mayor se le ponga el doble apellido o el apellido compuesto, los restantes hijos deben coincidir con esto porque da lugar a la filiación y para evitar, reitero, la confusión. Porque ese es el espíritu del legislador. El espíritu legislador, la naturaleza jurídica, evitar la confusión. Por eso una institución de policía civil, para registrarlo, y es un derecho y es un deber, como dice la Convención de los Derechos de Bueno, seguidamente estudiaron el domicilio, ¿se acuerdan que es el asiento donde la ley presume que una persona, para etcétera, etcétera? Domicilio legal, domicilio real, domicilio especial, ejemplos de domicilios procesales, domicilios legales, etcétera, etcétera. También vimos el patrimonio, dijimos que era la cosa, dijimos que eran los bienes, que era el patrimonio, si se considera que es patrimonial o extrapatrimonial, como continente es extrapatrimonial. Está igual que el nombre, el domicilio, el estado y la capacidad. Y como excepción está que es de carácter patrimonial, que son los bienes que integran esa. ¿Dónde están los bienes? ¿Cuánto cuesta un barco? ¿Cuánto ingresa el sueldo? ¿Cuánto de dólares? ¿Cuánto la propiedad? Etcétera, etcétera. La sumatoria de esos bienes conforman el patrimonio. Entonces, ¿qué es el patrimonio? El conjunto de bienes de una persona. Bueno, después acuérdense que vimos los cuadros, repasen los cuadros, que dijimos lo que están en el comercio, lo que no están en el comercio, fungible, no fungible, lo que son del Estado Nacional, el Estado Provincial, los municipios, y lo de los particulares, los ríos, etcétera, etcétera. Bueno, también estudiamos en otras unidades la capacidad, que era la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, podía ser capacidad de hecho y capacidad de ejercicio y capacidad de derecho. Todos tenemos capacidad jurídica, salvo lo que expresamente la ley o una sentencia judicial así lo declara. Y eso nos lleva a la mano, acuérdese, cuando nos falta la capacidad.
que puede ser cuando hay una capitis diminutio, que eso ya no lo tenemos más, obviamente, que era la muerte civil en el derecho sumamente antiguo, en el derecho romano, etc. Eso no se, la esclavitud ya ha sido totalmente derogada en nuestra legislación con la Asamblea del año 2013. Todos somos capaces, salvo, reitero, lo que expresamente esté establecido. Obviamente la persona por nacer, porque está en la panza, no puede realizar ningún acto por sí. ¿Quiénes realizan por ello? Los representantes. ¿Quiénes son los representantes legales? Los padres, no el padre ni la madre. Los padres. Pero a falta o incapacidad de ellos, son los representantes legales. Puede ser el otro cónyuge, un tutor, un curador, el ministerio pupilar, etcétera, etcétera. Depende de cada circunstancia. ¿Cómo se llama eso que pregunta examen? Los sistemas de protección legal. La responsabilidad parental, la tutela, curatela, el ministerio pupilar, es decir, todo aquello, también la internación es un sistema de protección legal. Cuando una persona está con una insuficiencia mental o física o una orden judicial, puede internarse. Las hay voluntarias y las hay por orden judicial o por orden policial. Bueno, la contracara de la capacidad es la incapacidad. Habíamos dicho que la regla es la capacidad, por lo tanto, cuando puede haber incapacidad, se llama el proceso de insania o proceso de interdicción. Es cuando la persona no puede realizar ningún acto por sí, sino únicamente a través de su representante. Debe haber una denuncia, ¿recuerdan? Legitimación. ¿Quiénes podían serlo? Los padres, los representantes legales, el ministerio pupilar. Se derogan los supuestos de personas con una insuficiencia de orden sordo-mudo, porque el pobre sordo no escucha y no habla, pero no quiere decir que le falta el discernimiento. Cuando le faltaba el discernimiento, son las causas obstativas al discernimiento, que son la minoridad y que son la insanidad. Hasta 13 años en materia civil y en materia penal hasta los 10 años. La ley presume que una persona comprende los actos ilícitos a los 10 años y presume, salvo prueba en contrario, o una mejora de la capacidad a partir de los 13 años. Como era antes, a los 14. ¿Por qué? Porque eran los menores adultos. Hasta los 14 eran menores impúberes, no podían realizar ningún acto por sí. A partir de los 14 hasta la mayoría de edad eran adultos. Hoy en día hay menores y adultos. O sea, hasta los 18 años o a partir de los 18 años. Y luego había una franja intermedia que se llama la mejora de la capacidad o el caso de los adolescentes, a partir de los 13 años. Y ahí la ley señala qué actos puede realizar por sí, cuáles otros requiere la asistencia o cuáles, por el contrario, puede realizarlo necesariamente con una autorización judicial. Bueno, acuérdense el proceso de interdicción, eso es importante, el examen, Acuérdense, quiénes pueden iniciar, quiénes tienen la legitimación activa, quiénes tienen la legitimación pasiva, quiénes pueden, si el propio interesado puede solicitar su propia interdicción, o mejora la capacidad o capacidad restringida. Si puede hacerlo, denuncia, más aún, puede solicitar su propia rehabilitación. Acuérdense los curadores. Curador ad litem, que era el abogado, porque la garantía constitucional de la doble instancia y de la bilateralidad al proceso, un abogado matriculado. También había el curador de bienes, obviamente, si había bienes y que sea necesario protegerlo. Y después teníamos el curador definitivo en el momento de la sentencia. Puede coincidir como pueden ser distintos. Las pruebas, no se olviden, ¿qué pruebas debe ofrecerse? ¿Qué no puede ofrecerse? ¿Y cuál es otra? ¿Y cuál es el principio general? Libertad probatoria, testimonial, pericial, informativa, documental, etc. ¿Y cuál no puede ofrecerse? La confesional. Porque si la persona está con insuficiencia mental, hay una presunción de que esa persona no tiene la aptitud. Eso no significa que el juez no debe escucharla. Antes bien, debe ser entrevistado. En el juzgado, en la casa o si está internado. Bajo pena de nulidad. El juez no es mandar al secretario, no es mandar al médico, etc. ¿Y qué prueba no puede faltar? La prueba pericial médica.
Acuérdense, antes eran 2 médicos, después 3, y ahora junta interdisciplinaria. Psicólogo, psiquiatra, médicos clínicos, depende de cada cosa, cada patología. Por ejemplo, si el oído, no vamos a necesitar capaz un médico clínico, pero sí necesitamos una otorrino, por ejemplo. Pueden ser de otras especialidades, un psicopedagogo, puede ser una enfermera, puede ser una persona de una institución psiquiátrica, llamada ahora institución civil, acuérdense, ya no se llama más manicomio. Ahora es el proceso de desmanicomialización. Bueno, ¿se acuerdan qué debe decir la Junta Médica? El diagnóstico, el pronóstico, la causa probable, cuándo se incubó la enfermedad, y finalmente el tratamiento aconsejable y por sobre todo la internación. Después recuerden que tenían que acompañar 2 certificados médicos. Uno de cuando se incubó la enfermedad y el otro cuando se inicia el proceso actual para poder determinar. Bueno, el propio interesado, el propio denunciado, el propio presunto puede iniciar proceso, perdón, no solamente puede iniciar el proceso, sino puede ofrecer y producir pruebas. ¿Quién se encuentra en mejores condiciones que él? Señor juez, mal pueden decir que tengo una esquizofrenia. Si miren, trabajo, estudio, soy un abogado, soy un juez, o soy una persona que estudia, que tiene instrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Para demostrar que es un buen padre de familia, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente la sentencia. ¿Qué le vamos a preguntar? Contenido de la sentencia. Tiene que ser, primero, hacer lugar a la demanda o no. Si los médicos decían, recuerdan, que era sano, el juez no puede decir otra cosa. Tiene que rechazar la demanda. Si por el contrario, el juez los médicos dicen, tiene una insuficiencia severa, tienen que hacer lugar. O una capacidad restringida, qué actos puede realizar o cuáles no. Y segundo, es el supuesto que puede declarar la interdicción o la capacidad. ¿Qué actos puede realizar de administración y cuál es de disposición? Y en ese caso debe designar ya no un curador, sino redes de apoyo, que puede ser individual, puede ser de a dos, o puede ser un conjunto, un sanatorio, o el directorio de una institución, etcétera, etcétera. Y tiene la responsabilidad e incluso de rendición de cuentas, que es un proceso aparte, que genera mucha responsabilidad. Como les dije, qué difícil para los médicos dar el alta médica, y sobre todo en una enfermedad. Y no siempre estamos hablando de mentales. Puede ser a raíz de adicciones que generan una responsabilidad mental. O puede ser a raíz física, un cuadripléjico, que ha tenido una enfermedad, por ejemplo, facial, y que no se puede ni siquiera expresarse, o alguna otra enfermedad que le impida, porque acuérdense que el fundamento, ¿cuál era? Elevar a esa persona al mismo rango y que pueda analógicamente realizar actos jurídicos como cualquier otra persona. Y bueno, otra cosa que tiene que ser, entonces reiteramos, hacer lugar a la demanda o no, tiene que decir, designar el jurador, tiene que ordenar en el caso sea necesario la internación, tiene que inscribir la sentencia en el registro de estado civil y capacidad de las personas como nota marginal al nacimiento, al registro de la propiedad inmueble, si tiene auto, al registro de la propiedad automotor, al registro de incapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Derechos humanos, o a una institución, por ejemplo, para poder conseguir una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Como toda sentencia primera instancia puede ser apelada ante la Cámara, y a su vez ante el Superior Tribunal de Justicia, etcétera, etcétera. Recuerden que les dije, corrijan el cuadro, ahora le voy a decir a Milagro, que habíamos hablado del recurso de consulta, aclaratoria, revocatoria, en extremis, nulidad, apelación y recurso extraordinario. Y dijimos que la consulta en el orden provincial ya no hay más, porque el Código Procesal Civil de la provincia de Corrientes derogó este recurso de consulta ante el órgano superior. Importante, ahora le decía a Milagro que corrija en el caso que no se haya corregido todavía, pero yo les enseñé, así que tengan presente. Bueno, también la doctora, perdón, y después hablamos del patrimonio, eso ya dijimos los ejemplos, etc. Y la doctora Carolina habló de muerte, que así como hablamos del comienzo de la existencia, del nacimiento, hablamos del otro hecho jurídico biológico
que produce consecuencias jurídicas. La concepción, si nace muerto, el nacimiento, con vida, en tiempo útil y con signo característico comunidad, la minoridad, los actos jurídicos, etc., y la muerte. Es el desenlace biológico de una persona, y que produce la extinción de los derechos subjetivos, tanto extrapatrimoniales como patrimoniales, y hace nacer los derechos sucesorios para los herederos forzosos o legatarios, según que tengan o no, para estudiar en familia y en sucesiones, y a la vez puede esa persona haber hecho un testamento vital, un living will, para hacerlo valer en el caso de fallecimiento de la persona. O en su puesto anterior, cuando, por ejemplo, esa persona tenga una enfermedad o adquiera una enfermedad, o por un accidente tenga una insuficiencia de grado tal que no pueda dirigir su persona. Entonces, ella voluntariamente, y lo escribe en un registro, en un instrumento público, ¿quién va a ser ese representante que mientras tanto le va a representar si él pierde la capacidad de discernir? Bueno, ¿qué otro efecto puede tener de carácter extrapatrimonial? Termina el honor, la honra, la intimidad, obviamente todo eso. Y puede esa persona disponer, por ejemplo, tanto patrimonialmente cómo van a ser los bienes para después, o no, según va a ser un juicio testamentario o ab intestato. ¿Qué es ab? Es sin testamento. Y finalmente, ¿dónde va a ser? Ante el juez civil, por supuesto. ¿Y qué era importante acá? El domicilio. ¿Por qué el domicilio? Porque fija la competencia de los jueces. Tanto para un accidente de tránsito o para una praxis, o si una persona muere en Santa Fe y resulta que vivía acá. ¿Dónde van a iniciar el proceso? No, en Santa Fe debería ser, pero se acredita que vivió acá y que transitoriamente estaba en Santa Fe, perfectamente inicia la acción judicial. Bueno, después estudiaron, probablemente con Carolina, pues yo ya me retiré ese día, la ausencia con presunción de fallecimiento, que es un instituto que produce análogos efectos a la muerte. Análogo, no igual, análogo. Acuérdense que podía ser ordinario o extraordinario según los hechos que generaba esa posibilidad de una persona. Entonces, cuando estuviera un hecho que haga presumiblemente pensar que no puede salir viva, por ejemplo, se hunde un buque, o cae una aeronave, un terremoto, un tsunami, o caen las Torres Gemelas, etc. Lo que haga pensar que presumible esa persona no puede salir viva, o pasó 5 o 10 días y no se la encuentra debajo de los escombros, hace pensar en la posibilidad que la ley legitime a los herederos de iniciar una acción judicial que se llama ausencia con presunción de fallecimiento. No se confunda, no es muerte, es ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Por qué? Porque puede reaparecer. Cayó en el río, sí, pero se fue nadando, o un barco le alzó, o perdió la memoria, estaba en su lado, después reapareció, etc. Hoy en día con las redes sociales, ¿cuántas personas aparecen? Bueno, es más, de las Torres Gemelas también cuánto tiempo han pasado, y personas que no habían ido a trabajar, o que no aparece, o que se fue a otro lado, etc. Algunos se van por su propia voluntad y no vienen. Bueno, lo importante era eso que iba a decir el juez, iba a declarar la ausencia con presunción de fallecimiento, y en esos casos podía ordenar la apertura del sucesorio. Si había testamento, se abre el testamento, y si no había, se adjudican los bienes. Y había que distinguir según fuere que reaparezca dentro de los 5 años o después de los 5 años. Si reapareció antes, reclama todos los bienes como él los dejó. Si reaparece después de ese plazo, se presume que los familiares ya tienen autorización legal para poder disponer los bienes, siempre y cuando sean de buena fe. Porque algunos están sabiendo que están en Paraguay o están en China, y resulta que se calla la boca, no dice nada para poder heredar. Entonces, ¿eso es de buena fe o de mala fe? ¿Pueden reclamar? Sí pueden reclamar, pero en el estado en que se encuentra. Tenía 10 propiedades y se vendieron 5, puedes reclamar 5. Esa es la importante. Y también debe fijarse la fecha presuntivamente del fallecimiento. Por ejemplo, si el buque se hundió a las 12 menos 5, sí, pero el buque se iba cayendo y él murió al día siguiente. O la hora, o quién estaba ahí. Estaba con el padre, con el abuelo, cualquiera, si eran en grado sucesorio. La ley argentina presume que todos murieron al mismo tiempo. No importa si era uno mayor, uno menor, si era mujer u hombre.
Antes en el derecho francés, incluso en la legislación anterior, había que distinguir. Acá la ley presume que todos murieron al mismo tiempo. Pero vuelvo a reiterar, se puede demostrar que esa persona estaba viva o que fue reaparición, en qué momento reapareció. Y en los efectos extrapatrimoniales, por ejemplo, si reaparece, vuelve a ser padre, vuelve a ser hijo, vuelve a ser esposo, sin una pregunta. Si no se hubiera contraído enlace, no hay ningún problema, puede. Si contrajo enlace, puede divorciarse y volverse a casar con su ex marido, o separarse o divorciarse, cualquier supuesto de extinción del vínculo conyugal. Son la muerte, la ausencia con presunción de fallecimiento eh, bueno, los supuestos estos en que hubiera reaparecido. Incluso hasta es probable y es conveniente, si se puede determinar, la hora en que cayó el buque, la hora en que cayó el avión, la hora que explotó el incendio o la casa se derrumbó. Porque en ese interín pudieron haber otras personas que adquieran derecho. La mujer estaba embarazada y resulta que da luz el chico. ¿Es heredero o no es heredero? ¿Es hijo del padre o no es hijo, o es hijo de otro? Entonces es muy importante los efectos, consecuencias que puede producir ese particular hecho. Bueno, mis estimados alumnos, con eso dimos una tutoría lo más rápido y avanzada posible, en 1 hora. Los demás dejamos librado a su estudio, a su dedicación. Estudien los Power, estudien el código, lean. Va a ser fácil, pero va a ser un poquito más complejo. Y tengan cuidado, porque algún alumno, múltiple choice, anoto sí, no, verdadero o falso, no es tan así. Tiene que ser una consigna muy bien elaborada, que no dé lugar a duda, que no dé respuestas ambiguas, que no dé a 2 o 3 respuestas. No, una es la sola, la correcta, o una u otra. Nosotros vamos a estar presencial el lunes. Por lo tanto, en el caso de duda, y vamos a estar para poder, porque puede ser que nos equivocamos y haya algún error conceptual en la elaboración de la consigna, y bueno, vamos a estar ahí, así que les pido por favor, si ya están 3 menos cuarto en el aula, de tal manera que podamos llegar, porque, insisto, tenemos mesa libre ese día después de reunión de CAN. Bueno, vamos a tomarnos unos minutos y retomamos la clase.
Bueno, retomamos. ¿Estamos todos? Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Se ve bien el Bien, PowerPoint? bien. Sí, se ve bien. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy con persona jurídica. Como siempre hacemos, comenzamos con la metodología. Todos los institutos que ustedes estudien y repasen ahora para el parcial, acuérdense, tiene que ser ubicarnos metodológicamente en el código. ¿Qué significa eso? Tenemos que saber que persona jurídica, dónde legisla el codificador, en el libro primero, el segundo, el tercero. Hay disposiciones que son muy breves, muy cortas, y no hay problema, podemos saber los artículos, pero sí ubicarlos. En este caso concreto, estamos en el libro primero, título 2, artículos 141 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué son las personas jurídicas? Son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. ¿Cuándo comienza la existencia de la persona? Es lo más importante acá. Así como estudiamos en la persona humana desde la concepción, cuando la ley considera que la persona jurídica comienza su existencia. Eso lo expresa el artículo 142. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. Vamos como adelanto que las personas jurídicas pueden ser públicas y privadas. Esta disposición está precisamente prevista en el 142, desde su constitución. O sea, si nosotros constituimos una sociedad de responsabilidad limitada hoy, una sociedad anónima, una participación no colectiva, va a ser desde el día que se constituye. No necesita autorización para funcionar, excepto disposición legal en contrario. Quiere decir que la regla es que se constituye y ya pueden empezar a funcionar, salvo cuando expresamente la ley diga que debe serlo de tal o cual manera. De lo contrario, necesita esa autorización para poder funcionar. En otras palabras, no puede funcionar antes de obtenerla, necesita autorización. Así como estudiamos a los atributos de la persona humana y estudiamos diciéndoles que son las cualidades de la persona, también vamos a ver que las personas jurídicas tienen atributos de la personalidad. Y comenzamos, al igual que la persona humana, el nombre. Las personas jurídicas tienen denominación, o sea, no es un nombre, denominación, mientras que las personas físicas tienen nombre, con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica en liquidación, o sea, cuando se termina, debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Como la persona humana es un derecho y un deber, impuestos por motivo de interés general. Como les dije hoy que era la naturaleza jurídica de las personas humanas, y le había dicho que era un derecho y un deber y una institución de policía civil. Acá ocurre lo mismo, como en la persona humana es un derecho y un deber. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Por motivos de interés general. O sea, ¿a quién está protegiendo el derecho? Al darle autorización para funcionar a una persona jurídica, es al interés general de los terceros. O sea, es oponible a terceros. ¿Qué pasa con aquella persona jurídica que tiene sucursales? Cuando una persona jurídica cuenta con muchas sucursales, sus acreedores deben promover las acciones extrajudiciales o judiciales en el domicilio de la sucursal donde hubieran contratado. Vamos a suponer una casa electrodoméstico que tenga la casa matriz en Buenos Aires y tenga sucursales en todo el país. Vos compraste la heladera en Corrientes, entonces ¿a dónde vas a acudir? Al domicilio donde compraste. Nuevamente, el domicilio es tan importante porque fija la competencia de los jueces. Eso es el nombre. Ahora el domicilio es el asiento de la persona jurídica, la otra es la persona humana, designando el territorio, esto es la ciudad o población. Mientras que la sede social, si no forma parte del estatuto o del contrato social, puede ser resuelto por el órgano de administración. Entonces, ¿qué era el domicilio? El asiento jurídico de una persona, donde la ley presume que una persona tiene asiento en sus negocios. Eso en cuanto a la persona humana, y en la persona jurídica igual.
Pero acá lo que va a fijar es la ciudad o la población donde va a estar radicada la persona jurídica. Las notificaciones, por tanto, de todas las demandas judiciales a los entes será hecha en la sede social inscrita. Otro, el patrimonio. Obviamente, nombre, domicilio no va a tener el Estado. Bueno, va a ser civil, soltero, casado, divorciado, ¿no es cierto? Tiene todo lo restante menos él. El patrimonio. Toda persona jurídica debe tener un patrimonio. No dice puede y quiere si quiere tener plata conforme al patrimonio. Debe tener un patrimonio. El patrimonio inicial surge de los aportes que realizan los fundadores o socios. Vamos a suponer que nosotros, todos los alumnos de Derecho Privado o Parte General, conformemos una persona jurídica a los fines de comprar, adquirir libros, o donar, o regalar, o conformar una biblioteca para ayudar a la facultad para los alumnos de primer año. Entonces, tenemos que tener un patrimonio inicial. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? O en este caso los libros, vamos a sacar de los aportes que vos, yo o los docentes de la cátedra o del curso van a ir aportando. Hoy se admite una inscripción preventiva de los bienes registrales. O puedes donar, por ejemplo, a la biblioteca un espacio físico, una computadora, un teléfono, un celular, escritorio donde va a funcionar. Todo eso podés hacerlo antes. O sea, una inscripción preventiva, para que de esa manera esté radicado en el registro de las personas jurídicas, donde va a figurar el asiento de esa persona. Eso se llaman patrimonios iniciales. Después pueden haber, por supuesto, otros patrimonios. Pueden haber por acto entre vivos, por disposición de última voluntad. Dejaron un testamento, por ejemplo, que tu madre haya fallecido de un cáncer que no sabía todavía avances en la ciencia y no tenía curación. Entonces, en el testamento una persona dice, dejo todo mi patrimonio o parte de mi patrimonio o tantos dólares para la construcción de un hospital que tenga como objeto la investigación de ese particular. ¿Cómo se clasifican? Las personas jurídicas se clasifican, como les dije hoy, en públicas o privadas. Eso lo dice el propio Código Civil en el artículo 145. Veamos cuáles son. Son personas jurídicas públicas. El anterior artículo 33 del Código Civil, el Estado Nacional, las provincias y municipalidades, la entidad autárquica y la Iglesia Católica. Veamos ahora cómo dice el Código Civil Comercial actual en el 145. El Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente. Eso a partir de 1994, cuando la reforma de la Constitución la incorporó como si fuera una provincia más, dentro del ejido de Buenos Aires. Las entidades autárquicas, ahora vamos a ver cuáles son. Y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico le atribuyó ese carácter. Es decir, antes teníamos en el artículo 34 los estados extranjeros y las personas jurídicas extranjeras que fueron reconocidas en la Argentina. Hoy todo eso, 33 y 34, está reducido en el artículo 145, inciso A. Repasamos. Estado Nacional, las provincias, los municipios, la entidad autárquica, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás organizaciones. O sea, enumeramos 6 o 7. B, los estados extranjeros, las organizaciones a los que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica. Y toda otra persona jurídica constituida al extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho. Ese es el B. Vamos ahora al 148. Dice, ¿cuáles son las de carácter privado? Sí, te Profesora, escucho, Jesús. perdón, pero aquí no sé si lo tengo bien. Tengo una tercera que pone la Iglesia Católica, C. Exacto. Sí, se me habrá borrado acá o están superpuestas una placa. Claro que sí, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿sabes por qué? Porque ella es preexistente al Estado. Entonces no se discute. Estamos hablando la católica. ¿Por qué? Porque es la que recepta y sostiene el culto católico apostólico en la Constitución Nacional. No así de otras iglesias disidentes o de otros cultos que sí son personas jurídicas, pero no son públicas, sino son privadas, como vamos a ver ahora. Gracias, Jesús. Vamos ahora al artículo 148. ¿Serías tan amable, Jesús, de leer cuáles son?
Habilita tu micrófono, Jesús. Ah, leo lo que pone ahí. Sí, por favor. Ah, perdón. Son personas jurídicas privadas, esto en artículo 148. Las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. Detenete un ratito, Jesús. Perdón. Ahí es lo que yo les decía. Otras iglesias, otras Claro, confesiones, otra comunidad. Bien, seguí. Las mutuales. Las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su... Bueno, no importa, no importa. No Después sé. se come el cuadro. Vuelvo a reiterar cómo se amplía. En el otro código era muy reducido, en el artículo 33, inciso B. Ahora, en el artículo 148 enumera, y es meramente enunciativa, porque, etcétera, y toda otra contemplada disposición de este código o en leyes. ¿Estamos? O sea, no se reduce todo al Código Civil y Comercial. La propiedad horizontal ya era receptada por la doctrina y por la jurisprudencia, pero recién en el 2014, con este código, se incorpora como persona jurídica de carácter pleno. Ahora vamos a ver cuáles son los recaudos de las asociaciones y fundaciones. Esta se mantiene exactamente igual al anterior código. Entonces, que tengan por principal objeto el bien común. Al Estado no le interesa el bien de los particulares, de una familia, sino aquella asociación o fundación que tenga un bien común, o sea, un bien general, que tengan patrimonio propio. Recuerda, así como la persona humana tiene patrimonio, aunque la ropa que tenga y vengan de un harapiento o no tiene nada, hoy no tiene, pero mañana sí tiene la posibilidad de incorporar. Le regalan, le donan, o consiguen trabajo, o heredan, o consiguen trabajo, etcétera, etcétera. Todas tienen que tener patrimonio. Y que no dependan de asignaciones exclusivas. ¿Cuántas veces vemos clubes deportivos que no pueden seguir funcionando porque deben muchísimo dinero o no pueden mantener las canchas? En Corrientes, el Club Regata, el Club San Martín, etcétera, etcétera. Entonces, Se quedó pillado el vídeo. todas las canchas dependan exclusivamente del Estado. Pensemos en algo privado. Ahora Maratea, ¿acaso no está haciendo una colecta para poder conseguir millones y millones de dólares para subvencionar la deuda que tiene el Club Independiente? Y eso no depende de asignaciones exclusivas. Y sean capaces por sus estatutos de funcionar. Vamos a ver más adelante qué es el estatuto. Es importantísimo esto, chicos. Y que tengan capacidad jurídica. Recuerden el concepto, aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y que sean capaces. ¿Se acuerdan? La persona manda ente más capacidad. Acá igual, es un ente y tiene que tener capacidad. ¿Y qué es la capacidad? La aptitud. ¿Para qué? Para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿De dónde van a surgir ese cúmulo de derechos y deberes en los estatutos de la persona jurídica? Estos son literalmente, no hay etcétera. Por lo tanto, esta pregunta segura. ¿Cuál es el organismo de aplicación? La pregunta es... de persona jurídica. Es un organismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Corrientes. Y yo le pongo en Corrientes porque no sé cómo será en el Chaco, cómo será en Buenos Aires, o cómo es el organismo que nuclea esto. Por lo tanto, las respectivas resoluciones son posibles de apelación ante la Cámara de Apelación. Quiere decir que si vos te vas y presentás una solicitud de inscripción de una asociación, una fundación, y el registro te rechaza, ese rechazo es susceptible de apelación. ¿A dónde se apela? Ante la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Corrientes. Lo mismo ocurre
Si vos le queréis poner a tu hijo 5 nombres, doble apellido, o le queréis inscribir un nombre que está prohibido. Esa resolución que te deniegan es apelable ante la Cámara de Apelación. Quiere decir que el Registro de Estado Civil y el Registro Público de Comercio son organismos como si oficiaran de primera instancia, ofician de primera instancia, pero sus resoluciones adversas pueden ser apeladas ante las cámaras de apelación. Vamos a otro supuesto, que también son admitidas, eran por leyes especiales. Hoy están en la ECOL. Se llaman mutuales. Vamos a ver, Rita Mabel Valenzuela, que estás muy atenta a editar tu audio y léeme qué son las asociaciones. Habilita el micrófono, Rita. Ahí está. Ahora sí. Sí, por favor, lee. Mutuales. Son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica. Ejemplos: asistencia médica, farmacéutica, subsidios, préstamos, seguros, construcción y compraventa de viviendas, promoción cultural, educativa, deportiva y turística, prestación de servicios fúnebres, entre otras. Ley 20.320. Perfecto. Entonces, ¿qué son las asociaciones? Son aquellas constituidas libremente, no tienen fin de lucro. Es la única. Cerra tu micrófono, Rita. Cerra tu micrófono, Rita. Entonces, ¿se unen para qué? Para poder unir esfuerzo con una finalidad común. ¿Cuál es? Solamente para ello. Por ejemplo, las cooperativas eléctricas, o las cooperativas farmacéuticas, o mutuales para obra social, o, por ejemplo, para ayudar en la energía, en aquellas localidades o pueblos que son muy pequeños, que no tienen un organismo que le pueda aportar eso. Por eso dice promoción cultural, educativa. Profesora, ¿Sí o las antiguas asociaciones mutuales de socorro. Claro, perfecto, perfecto. Ahora vamos a verlo aquí. Muy bien, por eso les dije hoy que están reguladas por una ley especial de la 20.321. Ahí vamos a ver los antecedentes, Jesús. Se registran las sociedades de socorros mutuos, constituidas por las colectividades extranjeras que inmigraron a la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX y principios del la sociedad italiana, la sociedad española, las ucranianas, etcétera, 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 que están muchas veces, tienen un gran poder y ayudan y colaboran. Por ejemplo, hoy en día, mi apellido es Nicolini, derivamos de los ancestros Nicolini, y el presidente de la asociación me ofreció, si yo quiero conseguir, ellos pueden colaborar y ayudar, etcétera. Consiguen la partida de nacimiento del tronco, aquel que queremos, de lo cual derivamos, para poder luego hacer una ramificación y alivianar cuáles son los muchísimos requisitos para poder lograr eso. Y en España, acuérdense que ahora está la ley de nietos. Antes no se podía hacer y ahora se hace la ley de nietos y no hay problema en la edad y todo. Pero lo que pasa es que la ley dura 2 años, o sea que hay que hacerse ya. Y es justo lo que voy a decir, Jesús. Contrariamente, ¿qué son las cooperativas? Son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua. Por eso se confunde con mutuales. ¿Para qué? Se organizan para prestar servicio, que reúne los siguientes caracteres, entre otros. Tienen capital variable y duración ilimitada. Acuérdense que toda persona jurídica debe tener patrimonio. Pero tiene un capital variable, no es que la ley te exija un patrimonio inicial. Ahora vamos a ver los supuestos. Y duran todo el tiempo, mientras que no se extinguen, siguen teniendo vida propia. No tienen número de asociados. Fíjense la expresión, no es una sociedad, pero una entidad. Y se equipara como si fueran socios y tienen un mínimo tiene que ser 10 personas. No pueden formar 2 o 3. Y si sobra la plata, hacen el esfuerzo común, prestan servicio y lo que sobra se distribuyen los excedentes.
No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, raza, nacionalidad, etc. Solo prestan servicio a sus asociados. Por lo tanto, limitan la responsabilidad al monto de la cuota. Si vos tu cuota es 10.000, 20.000, 30.000, solamente genera responsabilidad hasta ese monto. Y establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales. Bueno, todo esto también van a estudiar cuando den derecho comercial. Ahora, ¿qué son las cooperativas? Así como ejemplificamos las mutuales, vamos a ejemplificar las cooperativas. Castillo Leyes, ¿estás ahí, Silvia? Habilita tu micrófono y lee, por favor, cuáles son los ejemplos. Hola, ¿estás? Profe, estoy en el trabajo, no puedo habilitar. Bueno, a ver, Mendoza, Fernando. Rápido, chicos, rápido, que son mucho power. Cooperativas, ejemplos, cooperativas de producción, de trabajo, de servicios, de consumo, entre otras. En muchas provincias de nuestro país prestan servicios domiciliarios de electricidad o de gas. El típico caso es la electricidad. Bueno, ahí dice ingreso libre y voluntario, gestión democrática, interés por la comunidad, cooperación, a su vez, entre otras cooperativas. Participación económica, autonomía, independencia y educación, formación e información. Fíjense que están todas las manitas unidas, más esta de acá al centro, son los logos de la cooperativa. Ahora vamos a ver cómo funcionan en la vida esta persona jurídica. Porque no pueden actuar sola, sino que es un conjunto de personas que conforman una entidad. Eso se llama el órgano de aplicación de las mutuales y cooperativas. Fíjense, coinciden el órgano de aplicación de las mutuales y de las cooperativas. ¿Cuál es el Instituto Nacional de Economía Social? La sigla es INAES en el orden nacional. Su organización es muy similar a la de las asociaciones civiles, a punto tal que en doctrina se las considera como asociaciones civiles en sentido amplio. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la persona jurídica? Bueno, hay muchas teorías que tratan de explicar. En la institución, por ejemplo, el hombre nació, se asocia a su familia, a la comunidad religiosa, a la provincia, a la nación, etcétera, etcétera. Otros dicen que es una institución porque tiene un claro fundamento ius naturalista puesto al destino. Vamos a ver ahora los caracteres. Los caracteres de una persona jurídica son: debe tener personalidad jurídica. ¿Se acuerdan que dijimos? Leímos el 141. Es la unión de personas. Tienen patrimonio propio, tienen estatuto, fin de bien común no lucrativo y autorización del Estado para funcionar. ¿Se acuerdan? Transparencias anteriores. Teníamos las que no necesitan autorización y aquellas otras que necesitan. Cuando estamos hablando de esta, es la que necesita autorización para funcionar. ¿Se acuerdan cuando era el organismo? Era la Dirección General de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Gobierno de Justicia. Bueno, vamos a ver, dos alumnos me ayudan. Cañete Martínez, ¿estás? Y Lautaro Neining. ¿Están los dos? Neri, profesora, sí, sí. Sí, por favor, serías tan amable vos leer las públicas y Cañete Malena sería tan amable leer las privadas. Sí, sí, Hola, cómo no. profe, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos primero vos, Lautaro. ¿Puede bajar un poquito más nomás porque se corta abajo? A lo No, último. pero después te levanto. Ahí está, ahí está. Las públicas. Número 1, ley especial. Número 2, Pará, Malena, ¿y vos? Esta es por ley especialista, ¿cómo se crean? Lee acá el punto 1. ¿Yo, profe? ¿Y quién va a ser? Claro, Malena. Bueno, Él va a leer, las Lautaro privadas. va a leer las públicas y vos lees las privadas. Ok, las privadas nacen de la voluntad de sus miembros o del fundador. Fíjense la diferencia sideral. Unas se crean por ley especial, el poder legislativo. En cambio, las privadas no. 2, 3, 4 personas nos reunimos y formamos. Segundo, ¿cuál es el interés? Número 2, interés público de manera inmediata, directa y exclusiva. En las Y en las privadas, privadas, beneficio inmediato, privado, aunque cumpla con interés público. aunque cumpla un interés público. Bien, tercero. Número 3, existe imperium en la mayoría de los casos.
y en las privadas no hay imperio. Está bien, porque acuérdense que las públicas fueron creadas por ley. Entonces, la ley de creación ya está diciendo cuáles son las funciones. Y cuarto, el patrimonio, ¿cómo se forma? Número 4 dice, el patrimonio es estatal, aunque pueda haber participación de un particular. Bien, y en las de la privada, ¿cómo se conforma el patrimonio? En las privadas, el patrimonio debe tener en su totalidad o en alguna medida composición privada. Bueno, fíjense a la inversa. Acá en la estatal tenemos que el patrimonio en general es el estatal. O sea, el Estado el que subvenciona esa persona jurídica. El Estado, por ejemplo, paga los sueldos, el mantenimiento de los edificios, etcétera, etcétera. Y en las privadas, el patrimonio debe tener el 100% de los aportes de los particulares. En alguna medida la composición privada, pero siempre y cuando no sea estatal. ¿Cómo actúan en la vida de relación las personas jurídicas? Son 10, 4, 40, 100 personas que la integran, pero ¿quién las representa? Eso se llama el modo de actuación según la teoría de la representación del órgano. Según la teoría de la ficción, dice que no existen las personas jurídicas. La única que existe es la persona física. Entonces, como el nombre indica, es una ficción. El Estado crea a través de una ficción una persona distinta de los miembros que la componen. Siendo así, si los entes son personas ficticias, son incapaces de hecho. Solo pueden actuar mediante sus representantes legales. Nuestro codificador, fiel a la teoría, adopta la teoría de la representación. Mientras que la teoría de la realidad no son ficción, existen, son distintas de las personas humanas, son reales, por lo tanto los administradores forman parte de la entidad. No hay dualismo, no hay física y jurídica, sino es una sola. Los administradores deben considerarse como órganos naturales de ellos. Bueno, esta teoría no es aceptada actualmente. ¿Cómo actúan? Según que sea una responsabilidad. Hoy en el repaso les dije que la responsabilidad era cargar con las consecuencias disvalosas de un acto y que había 4 presupuestos de la responsabilidad. Y no es lo mismo si hay una responsabilidad contractual, cuando vos incumplís un contrato de locación. Por ejemplo, cuando no pagás el canon locativo todos los meses, o cuando pones, subalquilás, subarrendás, o haces mejoras sin autorización del locador, o dejás la cosa abandonada y te vas, etcétera, etcétera. Genera responsabilidad contractual porque es ley para las partes. El otro supuesto es cuando hay responsabilidad extracontractual. Como les dije hoy en el accidente de tránsito, la criatura cruzó la calle, se soltó de su mano, le atropellaste, le hiciste un daño, le lesionaste, le mataste, pero obviamente no había un contrato para matar y lesionar, sino que la criatura se soltó de la madre. Era responsable de la madre atajarla a la criatura a la salida del colegio. Entonces, ¿cómo actúa la persona jurídica? Actúa según la teoría de la representación del órgano. Son personas físicas, no tienen vida propia, son. Según la teoría ya dijimos que son reales. Vamos a ver la responsabilidad. ¿Quién era el representante? ¿Quién era el representante? ¿Cómo actúa? Muchas veces hay un representante, o no está en el estatuto determinado cuáles son sus funciones, o se arroja facultades que no le corresponden. Si el estatuto dice para administrar bienes, y él vende, hipoteca, entonces lo que está haciendo es disponer salir de la esfera del patrimonio. Entonces ahí estamos hablando, ¿quién es responsable? ¿La persona jurídica o el representado que se excedió en su función? Si alguien actúa como representante de otro sin serlo, o en exceso de las facultades conferidas por el representado, es responsable del daño que la otra parte sufra por haber confiado, sin culpa suya, en la validez del acto. Esperen un ratito. Sí, validez del acto. Se me acaba la batería un momentito. Bueno, si hace saber al tercero la falta o deficiencia de su poder, está exento del grado. Entonces vamos a suponer que el presidente de una comisión directiva de un, por ejemplo, club de regata. El estatuto no dice
que puede, vuelvo a reiterar, vender o arreglar o poner, vamos a suponer, parquizar una cancha. No dice. Entonces, ¿hasta dónde está el límite de su responsabilidad? Debe decirlo antes. Voy a hacer, pero ya les aclaro que eso no dice el estatuto. O no voy a hacer, porque eso sería excederme de responsabilidad. Entonces, en un caso, si él actúa dentro de los límites del estatuto, es responsable. Y si actúa después, fuera de ello, por supuesto. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o en ocasión de su función. Exactamente igual que las personas físicas. ¿Cómo genera responsabilidad? Si es solamente civil, era impensable que un Estado nacional, que una provincia vaya preso, o que una asociación y fundación. Entonces, hasta hace no mucho tiempo, no había responsabilidad penal, salvo que expresamente estuviera autorizado por una ley especial. Como decía el anterior artículo 43, que no era responsable. La realidad muestra que muchas veces las personas utilizan a la persona jurídica para la comisión de delito. Angaú es una asociación, pero que esconde, por ejemplo, para traficar, esconde para trata de personas, esconde para droga, esconde para vender armas, etcétera, etcétera. De nulidad absoluta las sociedades de objeto lícito, pero de actividad ilícita. Porque va de suyo que cuando hacen el estatuto y llevan al registro para inscribirla, no te van a inscribir si vos pones un objeto ilícito. Entonces te envuelven como que se fuera lícito, pero detrás de esa cortina de humo existe una actividad ilícita, o que en el desarrollo de su actividad viola el orden jurídico. Eso motivó a que se dictaran leyes especiales e imponer pena acorde a su estructura, por ejemplo, multas o inhabilitaciones para operar. Por ejemplo, en materia de medio ambiente, o las leyes, aquellas que defienden a los usuarios, a los consumidores, le ponen multas, inhabilitaciones para operar tan altas que al final de cuentas le generan una responsabilidad mayor. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, Brisa Marianela, los ejemplos de responsabilidad penal. Responsabilidad penal, ejemplo. Se sanciona con multa, suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Generadores